El desconocido llamó 3 veces y esperó. En 30 años, nadie había llamado a la puerta de Gideon Nash. Nadie sabía siquiera dónde estaba. La cabaña estaba tan enterrada en las crestas de las montañas que ni siquiera los cazadores que pasaban por allí cada otoño la habían encontrado. Sin embargo, allí estaba ella, una mujer embarazada con un vestido azul roto, con las manos aún levantadas para volver a llamar. Gideon apretó la espalda contra la pared de madera, sus manos curtidas aferraban el rifle. A través de la rendija de las contraventanas, la vio tambalearse. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo izquierdo, y su vestido estaba empapado por la tormenta que había azotado durante 2 días. Temblaba tan violentamente que podía verlo a 6 metros de distancia. Pero eso no era lo que le oprimía el pecho con algo que no había sentido en décadas. Era la forma en que miraba constantemente por encima del hombro, escudriñando el bosque como si algo la estuviera cazando. Sus ojos tenían el mismo miedo desesperado que había visto en su propio reflejo el día que había huido a estas montañas. El día que había jurado no dejar que otra alma viviente dependiera de él otra vez. Ella golpeó de nuevo más fuerte esta vez. «Por favor», gritó, su voz apenas audible por encima del viento. «Sé que hay alguien ahí dentro. Puedo ver el humo de tu chimenea». Gideon cerró los ojos. Había sido cuidadoso con el humo. Siempre lo había sido. Durante el día, dejaba que el fuego ardiera bajo, lo suficiente para protegerse del frío. Por la noche, cuando la temperatura bajaba de 0, lo dejaba rugir. Pero para entonces la oscuridad ocultaría el humo. Debió haber estado observando durante horas para notarlo. La mujer tropezó, apoyándose en el marco de la puerta. Su respiración era dificultosa, y cuando se giró ligeramente, Gideon pudo ver lo avanzada que estaba. 7 meses, tal vez 8. Con este frío, en su estado, no duraría la noche afuera. Pensó en el hombre que había sido antes de las montañas, antes de la culpa que lo carcomía cada mañana al despertar solo. Ese hombre habría abierto la puerta sin dudarlo. Ese hombre creía en ayudar a la gente, en hacer lo correcto. Pero ese hombre también había provocado que alguien muriera. A la mujer se le doblaron las rodillas y se desplomó contra la puerta. «Mi bebé», susurró, llevándose las manos al vientre. «Por favor, no dejes que mi bebé muera aquí fuera». Gideon movió la mano hacia el pestillo de la puerta antes de poder contenerse. Entonces se quedó paralizado porque a lo lejos, apenas audible por encima de la tormenta, oyó algo que le heló la sangre. El sonido de los caballos. Varios caballos avanzando rápido por el bosque, sus cascos golpeando el suelo helado como un tambor de guerra. Alguien la seguía y se acercaban. Gideon abrió la puerta de golpe y tiró de la mujer hacia adentro justo cuando su cuerpo se desplomó. Pesaba más de lo que esperaba, un peso muerto en sus brazos, y por un momento, luchó por mantenerlos a ambos en pie. Tenía la piel helada, los labios teñidos de azul. Cerró la puerta de una patada y la llevó a la silla junto a la chimenea, el único mueble de la cabaña aparte de su cama y una tosca mesa de madera. Mientras la envolvía con su manta más gruesa sobre los hombros, ella se movió. Abrió los ojos de par en par, desenfocados y descontrolados por el pánico. «Ya vienen», jadeó, intentando levantarse de la silla. «Tienes que esconderme. Chester no se detendrá hasta encontrarme». «Chester», preguntó Gideon en voz baja, acercándose a la ventana para mirar por las contraventanas. El sonido de los caballos estaba más cerca, quizá a 1 kilómetro sendero abajo. «Mi marido», la palabra salió como un veneno. «Me matará si me encuentra aquí. También te matará a ti». Gideon estudió su rostro a la luz del fuego. El corte sobre el ojo no era de la tormenta ni de una caída. Era demasiado preciso, demasiado deliberado. La forma de Nucles. ¿Cuántos hombres lleva consigo? 4, quizás 5. Se ajustó la manta con más fuerza, temblando por todo el cuerpo. «Llevan 3 días siguiéndome la pista. Creí haberlos perdido en el río. Pero Chester conoce estas montañas.
Creció cazando aquí con su padre. Los caballos estaban tan cerca que Gideón podía oír voces que traía el viento. Voces ásperas, de esas que pertenecían a hombres que disfrutaban causando dolor. Se apartó de la ventana y cogió su rifle de junto a la puerta. La mujer abrió los ojos de par en par al verlo. «No lo entiendes», susurró. «Chester no es solo mi marido. Es el sheriff de Millbrook. Esos hombres que lo acompañan, hay ayudantes. Si me ayudas, estarás albergando a un fugitivo». A Gideón se le heló la sangre. Un sheriff. Eso lo cambió todo. Había pasado 30 años ocultándose de la ley. 30 años asegurándose de que ninguna autoridad tuviera motivos para buscarlo. Un paso en falso, una persona que hiciera demasiadas preguntas, y su pasado lo alcanzaría más rápido que un derrumbe. «¿Qué hiciste?», preguntó. La mano de la mujer se llevó a su vientre. «Protectora. Maté a un hombre que intentaba hacerle daño a mi bebé». Antes de que Gideón pudiera responder, las voces del exterior se hicieron más fuertes. Ahora lo suficientemente claras como para distinguir las palabras. «Las huellas llevan por aquí. El caballo del sheriff se detuvo aquí, pero hay huellas que suben hacia esa cresta. Revisa cada cabaña, cada cueva, cada árbol hueco si es necesario». La voz era fría. «Al mando, Chester, está aquí arriba en algún lugar y lleva a mí. Niño, quiero que los encuentren a ambos antes del amanecer». A través de las contraventanas, Gideón vio la luz de las antorchas danzando entre los árboles. Estaban a menos de 400 metros y se dispersaban para buscar. En minutos, encontrarían su cabaña. Miró a la mujer en su silla. Ella lo observaba con desesperada esperanza, con una mano sobre su vientre hinchado y la otra aferrada a algo oculto en su vestido, algo que brillaba como metal a la luz del fuego. Estaba armada y era una asesina, pero él también. Gideón se movió rápido. Agarró a la mujer por debajo de los brazos y la jaló hacia la esquina trasera de la cabaña, donde guardaba sus provisiones de emergencia tras una tabla suelta en la pared. Había excavado un escondite lo suficientemente grande para una persona. Lo había construido durante su segundo invierno allí, cuando la paranoia aún lo mantenía despierto por las noches. «Entra ahí y no hagas ruido», susurró, ayudándola a entrar en el estrecho espacio. Ella hizo una mueca al sentir su vientre presionado contra la estructura de madera, pero no se quejó. Gideón volvió a colocar la tabla y esparció algunos sacos de flores viejos frente a ella. La luz de la antorcha se veía a través de las contraventanas, proyectando sombras móviles sobre las paredes. Podía oír el crujido de las botas en la nieve, acercándose con cada paso. Gideón revolvió rápidamente su cama, haciendo que pareciera que llevaba días durmiendo solo. Ocultó las huellas húmedas de la mujer esparciendo ceniza de la chimenea por el suelo. 3 golpes secos hicieron temblar la puerta. «Abre. Asuntos del sheriff». Gideón respiró hondo y abrió la puerta, entrecerrando los ojos como quien despierta de un sueño profundo. 5 hombres estaban afuera, sus antorchas creando un círculo de luz intensa en la oscuridad. El que estaba delante era alto y corpulento, de ojos fríos y una placa prendida en su grueso abrigo. «Chester». «Buenas noches», dijo Chester, aunque su voz no denotaba amabilidad. «¿Te importa si entramos? Estamos rastreando a un peligroso fugitivo por estas montañas». «Por supuesto que no, sheriff». Gideón se hizo a un lado, con movimientos lentos y tranquilos. «Aunque yo no puedo imaginar qué clase de fugitivo llegaría tan lejos. Senderos traicioneros con este clima». Chester entró, escudriñando cada rincón de la pequeña cabaña con la mirada. Sus 4 ayudantes lo siguieron, dispersándose para registrar. Uno de ellos pateó las provisiones de Gideón. Otro recorrió las paredes con las manos, buscando escondites. Una mujer lo perseguía, desesperado, dijo Chester, con la mirada fija en Gideón. «Mató a un hombre a sangre fría en Millbrook. Está embarazada, así que podría intentar ganarse la compasión de gente que no sabe más».
Gideon asintió, actuando como un ciudadano preocupado. Eso es terrible, Sheriff. ¿Qué aspecto tenía? Cabello oscuro, vestido azul, más o menos alta. Chester levantó la mano para indicar la altura. Se llama Mercy Whitmore, aunque puede que no sea su verdadero nombre. ¿Ves a alguien que coincida con esa descripción? Detrás de la pared. Gideon oyó un leve sonido, una suave inhalación. La cabeza de Chester giró bruscamente hacia el ruido. Solo. Viento, dijo Gideon rápidamente. Las cabañas tienen huecos en las paredes, silbidos, algo feroz cuando la tormenta arrecia, pero Chester ya se dirigía a la esquina trasera. Uno de sus ayudantes levantó una linterna, y a la brillante luz, todos pudieron ver algo que Gideon había pasado por alto con las prisas. Una sola gota de sangre en el suelo, rojo oscuro contra la madera gris, sangre fresca. Chester sacó su arma y apuntó al tablero suelto. Sal ahora, Mercy. Se acabó el juego. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas. Luego, lentamente, el tablero se apartó y Mercy salió de su escondite con las manos alzadas en señal de rendición. Hola, esposo, dijo con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. ¿Me extrañaste? Chester sonrió, pero no había calidez en su sonrisa, solo fría satisfacción. 3 días me has guiado por estas montañas. Mercy. 3 días haciéndome quedar como un tonto delante de mis hombres. Hizo un gesto con su arma hacia los ayudantes. Empezaron a preguntarse si su sheriff ni siquiera podría encontrar a su propia esposa embarazada. Mercy salió del escondite. Su mano aún se aferraba a su vientre, protegiéndola. Tenía buenas razones para escapar, Chester. Ambos sabemos lo que le hiciste a ese hombre en tu cárcel. ¿Lo que hice? La voz de Chester se elevó peligrosamente. Thomas Harwell intentó imponerte. Mercy. Estaba protegiendo el honor de mi familia cuando lo golpeé hasta dejarlo inconsciente. Tú fuiste quien lo remató con un cuchillo. Gideon sintió que se le iba la sangre del rostro. No se trataba solo de una mujer que mataba en defensa propia. Se trataba de un sheriff que había golpeado a un hombre casi hasta la muerte y una esposa que le había dado el golpe final. Ambos eran culpables. Thomas apenas respiraba cuando lo encontré, dijo Mercy, con la voz temblorosa de ira. Lo dejaste morir lentamente. Puse fin a su sufrimiento. Lo asesinaste. Gruñó Chester. Y luego robaste mi caballo y corriste como un cobarde, llevándote a mi hijo lejos de mí. Uno de los agentes se aclaró la garganta. Sheriff, quizá deberíamos llevarla de vuelta a la ciudad. Que el juez de circuito lo resuelva. Chester giró bruscamente la cabeza hacia el agente. Te pedí tu opinión, Williams. Su voz era gélida. Mi esposa cometió un asesinato. La pena por asesinato es la muerte, incluso si lleva un hijo mío. La cabaña quedó en silencio, salvo por el viento que aullaba afuera. Gideon se dio cuenta, cada vez más horrorizado, de que Chester no tenía intención de llevarse a Mercy con vida. Iba a matarla allí mismo, en esta cabaña, y alegaba que se había resistido al arresto. No puede, dijo Gideon sin poder contenerse. Está embarazada. El bebé no ha hecho nada malo. Chester volvió su fría mirada hacia Gideon. ¿Es tu amiga de la cabaña? Sí, señor. Entonces estás albergando a una conocida fugitiva. Eso te convierte en cómplice de asesinato. La sonrisa de Chester fue cruel. Las penas eran las mismas. Los demás agentes se removieron, incómodos. Williams volvió a hablar. Sheriff, esto no me parece correcto. Quizás deberíamos. El arma de Chester se giró hacia Williams más rápido que un rayo. Quizás deberías recordar quién lleva la placa aquí. Williams levantó las manos y retrocedió, pero Gideon pudo ver la duda deslizándose en los ojos del hombre. En los ojos de todos. Estaban empezando a darse cuenta de que su sheriff había perdido la cabeza en algún lugar de este sendero de montaña. Mercy dio un paso adelante,
atrayendo la atención de Chester hacia ella. ¿Quieres matarme, Chester? Bien, pero deja ir a este hombre. No ha hecho más que mostrar amabilidad a un extraño. ¿Amabilidad? Chester rió con dureza. ¿Crees que soy estúpido, Mercy? ¿Crees que no sé lo que pasa cuando un hombre encuentra a una mujer desesperada sola en el desierto? La acusación golpeó a Gideon como un golpe físico. Chester pensó que había tenido intimidad con Mercy. Y en la mente retorcida de un sheriff, ese era otro crimen por el que valía la pena matar. Chester levantó su arma, apuntándola directamente al corazón de Mercy. ¿Alguna última palabra, esposa? Pero antes de que Mercy pudiera responder, el sonido de madera astillada llenó la cabaña cuando alguien derribó la puerta trasera de una patada. Un puma entró de un salto por la puerta destrozada. Sus ojos amarillos, desorbitados por el pánico de la tormenta, se posaron en el centro de la cabaña, siseando y gruñendo, con el pelaje empapado y erizado. El arma de Chester se dirigió hacia el animal, pero en esa fracción de segundo de distracción, Gideon se abalanzó. Su hombro golpeó a Chester en las costillas, empujando al sheriff contra la pared. El arma de Chester disparó, y la bala astilló la madera sobre sus cabezas. Mercy gritó y se agachó detrás de la mesa de Gideon cuando el puma saltó sobre uno de los agentes, clavándole las garras en el pecho. El caos se apoderó de la pequeña cabaña. Dos agentes luchaban por salir por la puerta principal, tropezando entre sí por el pánico. Williams intentaba apuntar al puma sin alcanzar a su compañero. El hombre herido gritaba. La sangre manaba de 4 cortes paralelos en su torso. Chester golpeó la sien de Gideon con la culata de su arma, haciendo que una explosión de estrellas se extendiera ante su vista. Pero Gideon había pasado 30 años cortando leña y acarreando agua por las laderas de la montaña. Sus manos eran como abrazaderas de hierro al cerrarse alrededor de la muñeca de Chester. «Wills», gritó Chester por encima del ruido. «Dispara al gato». Pero Williams miraba algo completamente distinto en medio de la lucha. El vestido de Mercy se había rasgado, revelando lo que había estado escondiendo debajo. No solo la curva de su vientre embarazado, sino heridas. Heridas recientes en las costillas y los brazos, marcas de mordeduras en las muñecas donde la cuerda había sido atada demasiado fuerte. «Dios mío», susurró Williams. «Sheriff, ¿qué le hizo?» El rostro de Chester palideció de rabia. «Es mi esposa. Puedo disciplinarla como me parezca». El puma finalmente encontró la puerta trasera abierta y desapareció en la tormenta, dejando al agente herido gimiendo en el suelo. En el repentino silencio, Williams mantuvo su arma apuntando a Chester en lugar de a Gideon. «Suelte el arma, sheriff», dijo William con voz temblorosa. «Esto no está bien». Nada de esto está bien. Los otros 2 agentes que habían logrado salir ahora estaban en la puerta con las armas desenfundadas, sin saber a quién apuntar. Chester miró alrededor de la cabaña, dándose cuenta de que su autoridad se estaba desmoronando. «Están cometiendo un error», gruñó Chester. «Ella asesinó a un hombre. Tengo testigos». «Thomas Harwell era un cerdo que se merecía lo que le pasó», replicó William. «Medio pueblo sabe que intentó forzar a las mujeres. Y viendo esas marcas en tu esposa, empiezo a pensar que tal vez ella no sea la mala aquí». Mercy se levantó lentamente de detrás de la mesa, con las manos aún apretadas contra el vientre. «El bebé no es suyo», dijo en voz baja. Las palabras impactaron la cabaña como un trueno. El rostro de Chester pasó de blanco a morado de furia. «¿Qué dijiste?» Mercy levantó la barbilla desafiante. «Este bebé no es tuyo, Chester. Es de Thomas Harwell. Por eso lo golpeaste hasta matarlo. Y por eso has estado intentando matarlo. Yo, porque no soportas la idea de criar al hijo de otro hombre». El arma de Chester giró hacia Mercy. Pero esta vez, Williams estaba listo. Su disparo sonó justo cuando Chester apretó el gatillo. 2 cuerpos cayeron al suelo. Chester yacía de espaldas,
con la sangre extendiéndose por su pecho, pero aún respiraba, seguía vivo. Su disparo se había desviado cuando la bala de Williams lo alcanzó, astillando la pared a centímetros de la cabeza de Mercy. Williams estaba de pie sobre él, con su arma humeante aún apuntando hacia abajo. «Hijo de puta», jadeó Chester, intentando levantar el arma. «Disparaste a tu propio sheriff». «No eres ningún sheriff», dijo William, pateando el arma de Chester por el suelo. «Solo eres un hombre que golpea a mujeres embarazadas y lo llama justicia». Los otros dos agentes bajaron las armas, visiblemente aliviados de que alguien finalmente hubiera detenido la locura de Chester. El agente herido estaba apoyado contra la pared, presionando su camisa rota contra las heridas del pecho. Pero estaba consciente y asentía. Aprobación. Gideon ayudó a Mercy a ponerse de pie, revisándola para ver si tenía alguna herida. ¿Estás herida? ¿Te dio la bala? Estoy bien, dijo ella, aunque le temblaban las manos. El bebé está bien. Chester tosió. La sangre le salpicaba los labios. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que matarme resuelve algo? Miró directamente a Mercy. Cuando Milbrook sepa que asesinaste a Thomas Harwell, te colgarán de todos modos, estés embarazada o no. Williams negó con la cabeza. Nadie va a colgar a nadie. Estuve allí esa noche, Chester. Vi lo que le hiciste a Harwell antes de que tu esposa le pusiera una mano encima. El hombre ya se estaba muriendo cuando ella lo encontró. No puedes probarlo. Puedo testificarlo. Williams miró a los demás agentes. Todos podemos contarles cómo golpeaste a ese hombre hasta dejarlo inconsciente porque descubriste que había estado con tu esposa. Cómo lo dejaste morir lenta y dolorosamente en esa celda. La risa de Chester fue amarga y húmeda. ¿Crees que un tribunal se fiará de la palabra de los agentes antes que de un sheriff? ¿Crees que creerán que soy la mala aquí? Pero Mercy tenía la mirada fija en otra cosa. La sangre se acumulaba debajo de Chester más rápido de lo debido. La bala de Williams había dado en algo vital. Se está muriendo, dijo en voz baja. Gideon se arrodilló junto a Chester, examinando la herida. La bala le había perforado el pulmón, posiblemente le había cortado una arteria. En esta cabaña remota, sin médico en kilómetros a la redonda y con una tormenta furiosa afuera, Chester no aguantaría ni una hora. Bien, dijo William con frialdad. Le ahorraría al territorio el precio de un juicio. Pero Mercy lo sorprendió a todos arrodillándose junto a su esposo moribundo. Chester, dijo en voz baja, solo diles la verdad sobre Thomas, sobre lo que realmente sucedió. Dame eso. Los ojos de Chester se clavaron en su rostro con dificultad. Por un instante, la rabia desapareció, reemplazada por algo que podría haber sido arrepentimiento. Te amé, susurró. Incluso después de saber lo que le habías hecho. Seguí amándote. Lo sé, dijo Mercy, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero el amor no debería doler así. La mano de Chester se acercó a la de ella, luego volvió a caer sobre su pecho. El bebé, se esforzó por hablar. Prométeme que le dirás al niño que no siempre fui un monstruo. Antes de que Mercy pudiera responder, la mirada de Chester se quedó en blanco. La cabaña quedó en silencio, salvo por la tormenta que seguía rugiendo afuera. Williams enfundó su arma y miró a sus compañeros. En mi opinión, el sheriff Chester Briggs murió en acto de servicio, rastreando a un peligroso fugitivo. Un trágico accidente con mal tiempo. Pero Gideon ya se dirigía hacia sus provisiones porque Mercy se había doblado en dos, agarrándose el vientre con las manos, y su expresión le decía todo lo que necesitaba saber. El bebé venía. El grito de Mercy resonó en la cabaña como un cuchillo. Se aferró al borde de la mesa de Gideon, con los nudillos blancos mientras otra contracción se apoderaba de su cuerpo. Williams. Y los demás agentes retrocedieron hacia la puerta, claramente desorientados. Deberíamos llevarla al médico, dijo Williams. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras,
todos sabían que era imposible. El pueblo más cercano estaba a 24 kilómetros por senderos montañosos peligrosos, y la tormenta no daba señales de amainar. Gideón se acercó a Mercy, con las manos firmes a pesar del caos de la última hora. ¿A qué distancia están los dolores? Cerca, jadeó Mercy. Demasiado cerca. Este bebé no espera a que mejore el tiempo. Gideón miró alrededor de su cabaña vacía. Tenía agua limpia, un poco de tela para vendar y una fogata para calentarse. Tendría que ser suficiente. Williams, necesito que tú y tus hombres saquen el cuerpo de Chester. Cúbranlo con algo. Con esta tormenta, quieres a una mujer dando a luz junto a un cadáver. La voz de Gideón tenía una autoridad que lo sorprendió incluso a él. Hazlo ahora. Mientras los agentes arrastraban el cuerpo de Chester a la nieve, Gideón reunió todas las provisiones que pudo. Trapos limpios, su cuchillo más afilado, una botella de whisky que había estado guardando para emergencias. Esto sí que es digno de mención. ¿Has hecho esto antes?, preguntó Mercy. Respiraba con dificultad. Gideón dudó. La verdad era que lo había hecho una vez hacía 30 años, en una vida diferente, cuando era un hombre diferente antes de que todo saliera mal. Mi esposa, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo. Los ojos de Mercy lo escrutaron. ¿Qué le pasó? Otra contracción llegó antes de que Gideón pudiera responder, y Mercy se dobló de dolor. Cuando pasó, jadeaba como si hubiera corrido una milla cuesta arriba. El bebé murió, dijo Gideón, con voz apenas audible. Nació prematuro. El cordón umbilical se le enredó en el cuello. Mi esposa me culpó. Dijo que si hubiera buscado ayuda antes. Si hubiera tomado otras decisiones, negó con la cabeza. Tenía razón. Les fallé a ambos. Por eso viniste a las montañas. Gideón asintió. Juro que nunca seré responsable de otra vida. Nunca pondré a nadie en peligro por mis decisiones. Mercy extendió la mano y le agarró la suya con una fuerza sorprendente. Bueno, ahora no tienes elección. Este bebé va a venir, estés listo o no. Afuera, la tormenta golpeaba contra las paredes de la cabaña. Williams asomó la cabeza por la puerta, con la nieve cubriendo su sombrero y hombros. Cuerpos asegurados, señora. ¿Necesita algo más? Espacio, dijo Gideón con firmeza. Esperen todos afuera, bajo el alero. Mantengan el fuego encendido si pueden. Williams asintió y desapareció entre la tormenta con sus hombres. Ahora solo quedaban Gideón y Mercy, solos con la vida que se acercaba y exigía nacer. El siguiente grito de Mercy fue diferente, más largo, más desesperado. Al terminar, miró a Gideón con ojos desorbitados. Algo va mal, susurró. Lo presiento. El bebé no está bien colocado. A Gideón se le heló la sangre. Un parto de nalgas en una cabaña sin suministros médicos, sin ayuda, y una madre ya debilitada tras días corriendo por las montañas. La historia se repetía, y una vez más, la vida de una mujer pendía de un hilo entre sus decisiones. Las manos de Gideón se movían con una serena precisión que lo sorprendió. Esta vez, no dejaría que el miedo lo paralizara. Esta vez, sería el hombre que debería haber sido hace 30 años. Escúchame, Mercy, dijo con voz firme. Voy a ayudar a voltear al bebé. Va a doler, pero necesito que confíes en mí. Mercy asintió entre lágrimas, aferrándose a su manta con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Gideón colocó las manos con cuidado usando técnicas que recordaba de haber visto al médico del pueblo décadas atrás. Lenta y suavemente, guió al bebé a la posición correcta. El grito de Mercy resonó en las paredes de la cabaña. Pero cuando se desvaneció, algo había cambiado. La siguiente contracción fue diferente. Productiva. Eso es todo. Gideón la animó. El bebé está listo. Tienes que pujar. Durante la siguiente hora, Mercy libró la batalla más dura de su vida mientras Gideón la guiaba en cada contracción. Afuera,
La tormenta empezó a amainar y los primeros indicios del amanecer se colaban por las contraventanas. Entonces, con un último pujo que dejó a Mercy sollozando de agotamiento, el bebé emergió en las manos expectantes de Gideon. Una niñita perfecta, rosada y sana, gritando su desagrado por el frío del mundo. «Es preciosa», susurró Gideon, envolviéndola en su camisa más limpia. «Es perfecta». Mercy se desplomó contra la cama improvisada, con lágrimas en los ojos mientras Gideon la colocaba en brazos. La bebé se tranquilizó al instante, como si reconociera la voz de su madre. «La llamaré Esperanza», dijo Mercy en voz baja, «porque eso es lo que me diste cuando no tenía a quien recurrir». Williams apareció en la puerta, con una sonrisa de alivio en el rostro al ver que madre e hija estaban vivas. «Señora, hemos estado hablando de lo que pasó aquí esta noche». Mercy levantó la vista con miedo, pero Williams alzó la mano para tranquilizarla. «Chester ha muerto. Thomas Harwell ha muerto. En lo que a nosotros respecta, eso resuelve ambas cuentas. Te defendiste de un hombre que intentaba hacerte daño. Y Chester murió persiguiendo a un fugitivo en condiciones peligrosas. Fin de la historia. ¿Qué hay de Millbrook? ¿Qué hay de la ley? Ahora soy la ley», dijo William con firmeza. Chester no tenía un alguacil calificado para tomar el control, así que el gobernador territorial tendrá que nombrar a alguien nuevo. Hasta entonces, soy el sheriff interino y digo que eres libre de ir a donde quieras. Mercy miró a su bebé. Luego a Gideon, que estaba recogiendo los suministros médicos. «No tengo a dónde ir. Sin dinero, sin familia». Gideon dejó lo que estaba haciendo. Durante 30 años, había vivido solo en esta montaña, convencido de que estaba mejor aislado del mundo. Pero al ver a Mercy sosteniendo a su hija recién nacida, se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente dentro de él. «Podrían quedarse aquí», dijo en voz baja. «Los dos. Las montañas tienen mucho espacio. Aguas limpias. Abundan los animales. Un lugar tranquilo para criar a un niño». Mercy estudió su rostro curtido. «¿Estás seguro de eso? 30 años de soledad y ahora quieres compartir tu montaña con una mujer y un bebé». Gideon sonrió por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar. «Creo que es hora de dejar de huir de la vida. Hora de volver a vivirla». Williams se quitó el sombrero. «Regresaremos al pueblo. Se avecina una tormenta y tenemos mucho que explicar. Cuídense unos a otros». Mientras los agentes se alejaban, Gideon se quedó en la puerta viendo salir el sol sobre las montañas. Detrás de él, Mercy le tarareaba suavemente a Baby Ope, y por primera vez en 3 décadas, su cabaña se sentía como un hogar. El hombre que se había encerrado en el mundo finalmente había encontrado el camino de regreso, una pequeña vida a la vez. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.